Saludos cordiales, mis queridos hermanos. Es un gozo para mí saludarles y conectarme para continuar con estas clases que cada viernes estamos desarrollando con una sola intención, que sean de utilidad, que sean de bendición, pero sobre todo un estímulo para introducirnos más en el estudio de la palabra de Dios, que nos motive a investigar por nuestra cuenta, para profundizar en el conocimiento de la Biblia, porque solo el conocimiento de la Biblia es el conocimiento necesario para cada ser humano. El apóstol Pablo, escribiéndole a su hijo en la fe, Timoteo, le dijo que el estudio de la palabra de Dios le hacía sabio para la salvación. Es decir, la verdadera sabiduría está en profundizar en la palabra de Dios, en conocerla como debe ser. Así que el propósito de estas clases, repito, es invitarnos, es abrirnos el apetito para que nosotros querramos mucho más e investiguemos mucho más. Estamos en las últimas semanas estudiando acerca del canon de la Biblia, cómo poder estar seguros que esos libros son los libros que Dios estableció para que llegaran hasta nosotros en el día de hoy. Y estuvimos viendo la semana pasada algunas citas históricas, algunos escritores que en el pasado escribieron acerca del canon del Antiguo Testamento y cómo ellos en tiempos muy remotos ya confirmaron la distribución que tenemos hoy en la Biblia moderna, en la Biblia de la actualidad. Confirmaron esa división tripartita que vamos a encontrar también nosotros en la Biblia de hoy. Es decir, esos 39 libros que aparecen en el canon del Antiguo Testamento en nuestra Biblia hoy en día, pues son los mismos libros que siempre han existido y que fueron los que conformaron ese canon especial, esa biblioteca que el Señor Jesús nos dejó a nosotros. Vimos cómo escritores confirmaron acerca de los 24 libros del Antiguo Testamento y ya hemos dicho que esa disparidad es porque hay libros, como lo vimos en esa oportunidad, que hoy los tenemos en forma diferente, pero que en la Biblia hebrea no son como los tenemos aquí en nuestra Biblia, en la Biblia nuestra. Es decir, por ejemplo, Samuel, Reyes, Crónicas no son 6 libros, sino apenas 3, porque hay un solo libro de Samuel, un solo libro de Reyes, un solo libro de Crónicas. El libro de Ruth es un apéndice del libro de Jueces. El libro de Nehemías no existe como tal, sino que es un solo libro con Esdras. Lamentaciones es un apéndice del libro de Jeremías. De esa forma, nosotros lo tenemos distribuido diferente, pero al fin y al cabo son los mismos 39 libros. Hoy estaremos cerrando entonces nuestro estudio del canon del Antiguo Testamento para introducirnos la semana que viene en el canon del Nuevo Testamento. Y vamos a estudiar dos cosas puntuales hoy. En primer lugar, vamos a examinar la actitud de Jesús frente al canon bíblico, frente a la Biblia que existía en el tiempo que él estuvo, que es lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. Vamos a revisar en los evangelios y vamos a confirmar en forma extensa que el Señor confirma esta misma división. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 23, verso 35, el Señor, acusando a los fariseos y a los escribas de ser descendientes de aquellos que habían matado a los profetas y que ellos también iban a coronar esa racha de maldad, asesinando, crucificando al Salvador, crucificando a Cristo Jesús.
entonces habla del primer mártir cristiano, Abel, y del último, Zacarías, que fue muerto en el altar, pero este último en forma cronológica. Es decir, el Señor va a establecer no Zacarías como el último, históricamente hablando, porque allí en Jeremías capítulo 26 nosotros vamos a encontrar otro que fue asesinado posterior a Zacarías. Sin embargo, Zacarías es el último cronológicamente hablando porque aparece en segundo de Crónicas capítulo 24 verso 20, y segundo de Crónica es el último libro escrito del Antiguo Testamento. Así que Jesús reconoce que ya hay un canon bíblico establecido y que ha sido cerrado, que ya no más nada se le va a agregar. Al pronunciar o al establecer, al mostrar la maldad de los fariseos, la maldad de los sacerdotes o la maldad de Satanás detrás, que es el que incita al fin y al cabo de la muerte del primer mártir y del último, cronológicamente hablando. Nosotros vamos a encontrar también que él confirma el canon cerrado en la conversación que tiene camino a Emaús con aquellos dos discípulos que caminaban cabizbajo después de la crucifixión. Usted recuerda la historia. Ellos venían, Cleofas y su acompañante, que algunos creen que era su esposa, y yo me inclino por esa conclusión. Venían cabizbajos. Había sido asesinado su esperanza. Había sido asesinado Cristo Jesús. Había muerto en la cruz del Calvario. Y ellos habían cifrado su esperanza en él como Mesías, pero ahora se veían derrotados y venían de vuelta a casa, camino de Jerusalén a Emaús. Y en medio del camino se les acercó el propio Señor Jesús. Y Jesús hizo como si fuera otro personaje. Y les preguntó por qué están cabizbajos, qué pasa, qué es lo que conversan entre ustedes. Y cuando Cleofas le responde diciendo de Jesús Nazareno, el que nosotros pensábamos que iba a ser el libertador, pero hoy hace 3 días que está muerto, entonces Jesús, usando la misma división tripartita que ya hemos encontrado en los escritores que vimos la semana pasada, va a explicar todo lo relacionado a sí mismo, va a explicar todo lo relacionado a su obra, va a mostrarle a Cleofas y a su acompañante que él es el Mesías prometido, que realmente es el libertador, que él ha venido a ocupar el lugar del pecador. Y a través del estudio bíblico que le otorga, les muestra que no era como ellos esperaban un libertador político, sino un libertador espiritual. Así que Jesús también confirma esta división que ya dando a entender, que ya existía, que el canon ya estaba establecido, que los libros ya se reconocían como libros inspirados, como libros que tenían una autoridad sobre las personas. Ahora, la pregunta que nos queda por responder es ¿cómo fueron compilados? Y tristemente no tenemos una respuesta absoluta, acertada para esto. Y aunque muchos eruditos, aunque muchos hombres especialistas rechazan esta idea, nosotros nos inclinamos por creer que Esdras y Nehemías tuvieron mucho que ver con el escoger el canon y el cierre del mismo. Por lo menos te voy a dar 3 razones. La primera, la Biblia describe a Esdras como un hombre dotado de sabiduría en la palabra de Dios. Era un hombre experto de la palabra de Dios.
Así que Esdras podía fácilmente clasificar qué era de Dios y qué no era. En medio de todos los escritos que deben haber existido en el tiempo de Esdras, Esdras era un experto para entender qué provenía de Dios. Comprendía perfectamente la Torá. Y recuerda que la Torá, como lo vimos en una clase pasada, los libros del Pentateuco, los libros de Moisés, se convierten en la regla para entender si los demás libros son inspirados o no. Es decir, todo debía concordar con lo que ya el Señor había enseñado a través de Moisés. Esa es la primera razón. La segunda razón, la tradición indica que Nehemías trajo a Jerusalén una biblioteca, fundó una biblioteca. ¿Qué libros colocó allí? Estamos seguros que fueron los mismos libros que Esdras indicó que pertenecían al Señor. Y lo tercero es que nosotros entendemos que la profecía fue cerrada con Malaquías. Malaquías fue un profeta contemporáneo de Nehemías. Y cuando la Biblia dice que fue cerrada la profecía, es un indicativo de que no había posibilidad de agregar otra cosa. Ustedes saben que los libros que conocemos como apócrifos, algunos de ellos fueron escritos en ese intermedio entre Malaquías y Juan el Bautista, como los libros históricos de Macabeo, pero con algunas cosas que no son definitivamente de Dios. Esos libros no pertenecen al canon bíblico. Por eso creemos que Esdras y Nehemías jugaron un papel fundamental en la selección y compilación de los libros que iban a pertenecer a la Biblia hebrea, a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Lo importante es saber que a pesar de toda la guerra que se le ha hecho a la Escritura, el Señor la ha preservado para ti y para mí. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios por esta bendición de tener hoy esos 39 libros para ilustrarnos los principios de Dios. ¿Te parece que oremos y agradezcamos al Señor? Querido Padre, gracias por el canon del Antiguo Testamento. Aunque no podemos responder todas las preguntas, te alabamos porque has preservado esos 39 libros para nosotros. Gracias, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te recuerdo, mi amigo, que puedes dejar tus comentarios acá, puedes hacer tus preguntas si así lo deseas y si está a nuestro alcance, con gusto la vamos a responder. Dios te bendiga. Hasta una nueva clase el próximo viernes.